Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema número 10, el niño Jesús en el templo. Dice la Biblia en Lucas 2, del 41 al 43. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Bueno, primeramente me parece importante saber qué es la Pascua, qué representa la Pascua. Y bueno, esta celebración que se hace tiene su origen en lo que sucede en Éxodo capítulo 12, y es cuando Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por medio de unas indicaciones que Él les dio para cumplir. Entre ellas estaba el sacrificio de un cordero perfecto, un cordero muy especial, pero el trasfondo, el mensaje de este sacrificio de la Pascua que celebraban, en realidad viene a ser Cristo. Nos dice la palabra en 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, nos dice la palabra. Entonces esa celebración representa a Jesús y su obra de una forma muy especial. Y nos sigue diciendo la palabra en Lucas 2, del 44 al 47. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron, y volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció 3 días, que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Aquí hay algo muy impresionante, muy maravilloso, y es que siendo Jesús un niño, teniendo 12 años, nos dice la palabra que fue y se sentó en medio de los doctores de la ley, y él les preguntaba, y él escuchaba sus respuestas, y ellos se asombraban de su sabiduría. También tenemos que saber un detalle, y es que según la tradición judía hay un rito, hay un paso que se tiene que dar, que es conocido como el bar mitzvah, y esto es cuando se presentan los niños y las niñas. En el caso de los niños es a los 13 años, y cuando se hace este procedimiento, este rito, se considera a partir de ese momento a ese niño, a esa niña, según la ley judía, son ya responsables de sus actos y comienzan a conocer y a cumplir la ley. Es un momento en que empiezan a adquirir más responsabilidad en su camino, en su obra al Señor. Pero es aún más impresionante saber que Jesús vino y se presentó ante los maestros de la ley un año antes de que él se pudiera considerar alguien responsable de sus actos. O sea, se consideraba aún como lo era un niño, aún no, ni siquiera se le tomaba en cuenta para que cumpliera la ley o para que la conociera. Es algo impresionante saber cómo Jesús tenía ya esa sabiduría dada por Dios, y por eso es que se dice aquí en esta palabra que se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y nos dice la palabra igualmente en el capítulo 2, versículos del 48 al 50. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. En estos pasajes hay muchos
puntos importantes que tenemos que entender, que tenemos que analizar y maravillosos de la palabra. Primeramente, aquí en el inicio viene María y le dice a Jesús: ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado, dice con angustia. Y aquí Jesús le responde: ¿por qué me buscabais? Porque esta respuesta de Jesús viene a ser como que dar a entender que ya María y José, con tantas revelaciones, con tantas veces que Dios les mostró de una y de otra forma quién era Jesús y cuál era la obra que él venía a cumplir, ellos vienen a buscar de Jesús un asunto en el que él no debe estar. Ellos no llegan a entender por completo en ese momento que la obra, que el compromiso de Jesús es aún mayor que el que ellos pueden tener por la obra de Dios. Y por eso él dice: ¿por qué me buscabais? Porque ellos ya tenían suficientes pruebas para saber que Jesús tenía un llamado muy grande de parte de Dios y que ellos no debían tratar de intervenir en ese momento. Y él dice, el Señor Jesús dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Los negocios de mi Padre, dice Jesús. ¿Qué podemos entender acerca de esta palabra? ¿Cuál es el negocio del Padre? Bueno, por lo que nos revela la palabra, el negocio del Padre es comprar a los pecadores y justificarlos por medio de la sangre de Jesús. Esto es lo que nos dice la palabra en 1 Corintios 6:20. Somos comprados a precio de sangre para glorificar a Jesús, para glorificar a Dios en nuestras vidas. También nos dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:4. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En esta palabra se habla de los negocios de la vida, los negocios que nos ofrece este mundo, estos negocios terrenales, y pueden ser esos negocios que vienen como tentaciones. Como hemos hablado en otras ocasiones, el pecado siempre viene como una oferta que ofrece grandes beneficios, pero que cobra grandes intereses. No así como lo hace la obra, el sacrificio de Jesús, que Él lo dio todo por nosotros, sin que nosotros le hubiéramos dado nada a Él. Y esto es lo increíble, lo maravilloso de los negocios de nuestro Padre, en los que nosotros también tenemos que estar. Y dice: mas ellos no entendieron las palabras que Él les habló. También es importante, Jesús dice: me es necesario estar. ¿En qué sentido? Dice la palabra de Dios igualmente en Juan 4:33. Dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Fueron palabras de Jesús en otro momento en los evangelios, pero podemos entender en este momento Jesús siendo un niño de 12 años, y él dice posteriormente: mi comida es que yo haga la voluntad de que me envió. Y aquí él dice: me es necesario estar, como lo dijo en otras ocasiones. ¿Qué significa esto? Para Jesús, crecer en todo aspecto espiritual y natural, lo que le haría crecer a él verdaderamente es hacer la voluntad del Padre. Por eso es que él dice: me es necesario estar, porque de esta forma es que él va a crecer, de esta forma es que él se va a fortalecer y se va a preparar. Le es necesario estar en los negocios de su Padre. Y también, como dice la palabra en 1 Corintios 9:16, dijo el apóstol Pablo: ay de mí si no anunciar el evangelio, me es impuesta necesidad. Tenemos que entender que él dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, no como una obligación, sino como un profundo deseo, como un anhelo de su corazón, que surge por amor a Dios, que surge por amor al Padre, así como lo dice el apóstol Pablo. Y como nos dice la palabra en Filipenses 2:13, que dice que Dios es el que produce en nosotros así el querer
como el hacer por su buena voluntad. Dios produce en nosotros el querer estar en sus negocios, en querer estar en los asuntos de Él. Amén. Y nos dice aquí igualmente que ellos no entendieron estas palabras que Él les habló porque tienen un gran significado que realmente no podríamos abarcarlo en un mensaje tan corto. Y nos dice la palabra, igualmente en el capítulo 2, versículos del 51 al 52, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí tenemos que saber que primeramente la palabra nos dijo que Jesús de cierta forma escapó de sus padres, de María y de José, perdón, escapó de alguna forma y él lo hizo así y de cierta forma se puede entender como que él desobedeció. Pero realmente la palabra nos dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y después de que Jesús cumplió su obra, después de que Jesús obedeció a su Padre en este asunto, dice que Él volvió con ellos y estaba sujeto a ellos. O sea, Jesús no tenía un corazón desobediente, por supuesto que no. Y dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Hay palabras en la escritura, en la Biblia, que son profundas de entender, pero nosotros no tenemos que rechazarlas. Nosotros tenemos que guardarlas en nuestro corazón, atesorarlas. Y el Señor Jesús, en su gran sabiduría, que nosotros le pedimos a Él sabiduría y Él nos la va a dar como está escrita, como está escrito en Santiago 1, Él nos va a revelar qué es esa palabra, pero no tenemos nunca que rechazar, que decir que no entendemos una palabra de Dios, sino que tenemos que guardarla en nuestro corazón para poder ponerla por obra. Y dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. También cabe destacar un detalle y es que María dijo, tu padre y yo te hemos buscado, y es que en la palabra a Jesús se le considera el hijo de José popularmente y entre las personas, así como una vez se le dijo, no es este el hijo del carpintero, dice la palabra en Juan 6:42. O sea, esto nos muestra que a Jesús popularmente las personas le reconocían de alguna forma a José como su padre, pero la palabra nos deja muy en claro que Dios mismo, Dios Padre, es el Padre de Jesús, pero por esto es necesario hacer esta aclaración. Popularmente se le conocía a José como el Padre de Jesús, pero este es un mensaje muy maravilloso, muy grande. Bendito sea Dios y que espero que haya sido de bendición para tu vida. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.